Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de todo lo relacionado con la histamina. A lo largo de este episodio voy a intentar transmitiros qué es la histamina, por qué nuestro cuerpo la produce de manera normal, pero por qué cuando tenemos un exceso de ella, bien porque nuestro cuerpo produce mucha, porque no la eliminamos o porque la ingerimos en grandes cantidades a través de diversos alimentos, puede dar lugar a manifestaciones tan diversas y aparentemente tan poco conectadas como dolor abdominal, distensión abdominal, diarreas, náuseas, dolor de cabeza, migrañas, goteo nasal, ojos llorosos, eczemas en la piel, picor en la piel, dolor articular, hipotensión, taquicardias, dolor menstrual, reglas abundantes, etc. Todo esto os puede decir, ostras, estos síntomas son súper amplios, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues entendiendo qué es lo que hace la histamina, vais a entender por qué una intolerancia a ella puede dar lugar a todos estos síntomas. Entonces, es un tema yo creo que es bastante interesante, bastante complejo y hoy justamente llevo un catarro encima que no puedo y estoy con un poco de fiebre. Entonces, voy a intentar explicarme lo mejor posible y voy a intentar no estar como intentando respirar mucho porque tengo bastante mucosidad y no quiero que os moleste esto. Entonces, sí, perdonadme de antemano si en algún momento me falla la voz, me sale un gallo o toso un poco, ¿vale? Voy a intentar que no y si no, intentaré cortarlo. Lo que pasa es que yo me lo guiso y me lo como en mi podcast todo, al igual que en todas mis redes sociales, así que no sé si seré tan pro de cortarme las cosas, porque yo de normal los podcasts los grabo del tirón, es decir, me pongo el micrófono y lo que surge. Entonces, disculpadme de antemano un poco si hoy no es como mi mejor podcast en cuanto a calidad y proyección de la voz. Entonces yo creo que lo primero, antes de saber cuáles son los síntomas de una intolerancia a algo, hay que saber qué es ese algo, por qué se produce y qué funciones tiene en el cuerpo, porque esto siempre os lo digo, igual que las hormonas tienen una función en el cuerpo y el problema siempre surge cuando hay un exceso o un defecto de la hormona, con otras moléculas que nuestro cuerpo, nuestras células enterocromafines del estómago, nuestras células del sistema inmunitario como los mastocitos y los basófilos, incluso neuronas en nuestro cerebro, concretamente en el tálamo, producen una molécula. Inherentemente esa molécula es necesaria para la vida, es necesaria para el correcto funcionamiento del cuerpo, para la homeostasis del cuerpo. Lo que pasa es que siempre, como siempre digo, el problema reside cuando algo se sale de madre, es decir, cuando deja de estar en equilibrio y aparece un exceso o un defecto. En este caso, en el podcast, todo va a surgir por un exceso de histamina, tanto porque tomemos mucha como porque en el cuerpo se acumule, como porque nuestro cuerpo produzca mucho, ¿vale? El efecto neto será que acumulamos histamina por diversos orígenes que os iré explicando. Pero ahora bien, ¿qué es la histamina? Pues la histamina es una amina biógena. ¿Qué quiere decir? Es una molécula que tiene una estructura nitrogenada y que produce nuestro cuerpo. ¿Y a partir de qué la produce nuestro cuerpo? Pues la histamina la producen nuestras células enterocromafines del estómago, la producen nuestras células del sistema inmune, específicamente los mastocitos y los basófilos, que también os tienen que sonar de todo el tema del podcast de la alergia que os grabé. Y también la producen las neuronas del sistema nervioso central y periférico. Especialmente importante las neuronas de nuestro sistema nervioso central. Y la producen a partir de un aminoácido esencial que es la histidina. Pues bien, la histidina, que es un aminoácido esencial, se convierte a histamina. De normal, esa histamina tiene dos rutas de metabolización cuando hace sus efectos. Que sus efectos necesarios y claves son, entre otras cosas, por ejemplo, mantener el estado de vigilia, controlar el apetito, es decir, evitan que tengamos un apetito excesivo, modulan en el cerebro la respuesta al dolor, concretamente reduce la respuesta al dolor
En el estómago favorece la producción de ácido, que es necesario. Y luego en el sistema inmune permite que se active la inflamación que, controlada, nos permite que nosotros sigamos viviendo, porque el sistema inmune nos permite, en este caso el mío ha fallado, nos permite que todos los numerosos microorganismos patógenos que entran en contacto con nosotros no se salgan con la suya y no nos produzcan enfermedad y destrucción. De ahí a que la inflamación controlada, cosa que no ocurre en la sociedad actual, que tenemos una inflamación crónica a bajo grado, la inflamación controlada permite eliminar las sustancias patogénicas que nos pueden poner en jaque nuestro sistema. Concretamente, la inflamación permite que se vasodilaten todos los tejidos, que esa vasodilatación permita la entrada de más sangre de otras células del sistema inmune que opsonizan esa bacteria, es decir, la captan y la eliminan. Ahora bien, esto, entre otras cosas, se produce gracias a la histamina, pero como veremos más adelante, todo en exceso es problemático. Entonces, la histamina es una molécula que producen nuestras células gástricas. Ahí permite la producción del ácido necesario para digerir proteínas, para absorber vitaminas y minerales tan importantes como la vitamina B12, el magnesio, la vitamina D, el ácido fólico, la vitamina C. Por otra parte, en todo el cuerpo permite que se lleve a cabo la inflamación, que permite eliminar las sustancias patógenas porque lo producen las células del sistema inmune. Y luego, súper importante, modula el dolor. Es súper curioso porque en el sistema nervioso periférico, es decir, brazos, piernas, tórax, produce una respuesta, músculos, articulaciones, produce una respuesta pro dolor, mientras que en el cerebro es una sustancia analgésica, es decir, reduce nuestra respuesta al dolor, además que nos mantiene alerta, nos mantiene en vigilia y nos evita que tengamos un apetito excesivo. De ahí a que los antihistamina, especialmente los de primera generación, los más antiguos, que entran mucho al cerebro, como bloquean excesivamente la producción de histamina, que es necesaria para un buen funcionamiento del cuerpo, pueden producir, entre otras cosas, somnolencia, aumento de apetito, incluso aumento de la percepción del dolor. ¿Por qué? Porque están bloqueando una molécula que es necesaria. Entonces, tan problemático es cuando tenemos en exceso, como será el centro de este podcast, como cuando lo bloqueamos en exceso, que generalmente se bloquea en exceso personas que tienen alergias, se les da antihistamínicos y ostras, súper bien porque les permite evitar esos síntomas de alergia que son súper limitantes. Pero también, especialmente los fármacos más antiguos, tienen una contrapartida, que un fármaco bloquea excesivamente cualquier vía. En ese contexto, ostras, súper bien para la alergia, pero en contrapartida pueden hacer que tengamos un aumento de apetito, que estemos somnolientos, incluso que percibamos más el dolor. ¿Por qué? Porque en el tálamo falta histamina y el tálamo es una de las estructuras cerebrales más implicadas en la percepción del dolor. Entonces, sabemos que la histamina tiene estos efectos. Una vez que la histamina ha hecho sus efectos, y aquí es parte del problema de cuando hay una acumulación de histamina, se tiene que eliminar, igual que se tienen que eliminar las hormonas, que se tienen que eliminar vitaminas, minerales, etc. Entonces la histamina, una vez que ha hecho su función, se elimina por dos vías. Si viene del exterior de los alimentos, que ahora os contaré, se metaboliza por la enzima DAO, ¿vale? La enzima DAO se encarga de metabolizar la histamina que viene de la comida, evitando que absorbamos mucha histamina. Concretamente, la enzima DAO se expresa en el borde de nuestro intestino. Por tanto, y aquí hilamos, cualquier situación que afecte a la integridad de la barrera intestinal afectará también a nuestra capacidad de metabolizar la histamina de los alimentos, favoreciendo que no se metabolice bien, que se acumule y que produzca los síntomas que os explicaré. Esta enzima DAO es dependiente de cobre, es decir, si nos falta cobre, tampoco tendremos la cantidad suficiente de esta enzima y por tanto tampoco metabolizaremos adecuadamente la histamina de los alimentos. La deficiencia de cobre, sobre todo, además de
por alimentos bajos en cobre, se produce cuando se toman cantidades ingentes de zinc. Por eso siempre os digo, ostras, no todos los suplementos valen, ya no solo por la calidad, sino por quién los formula. Y no quiero dármelas yo de aquí, de nada, pero al final los suplementos que funcionan, me dicen, es que tu marca funciona, es que funciona porque tú tienes que, a la hora de formular un suplemento, sinceramente, no todo el mundo vale. Tienes que tener un conocimiento profundo de la medicina, de la bioquímica, de las estructuras moleculares. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber, por ejemplo, que si tú das una cantidad ingente de zinc, es decir, más de 25-30 miligramos sin dar un poquito de cobre, concretamente un microgramo de cobre por aproximadamente cada 20-25 miligramos de zinc, puedes causar a esa persona una deficiencia de cobre porque un exceso de zinc bloquea la absorción intestinal de cobre y puedes estar provocándole una deficiencia de la enzima DAO que no metabolice bien la histamina de los alimentos y estar causándole, sin quererlo, una intolerancia a la histamina. Por eso, o sea, que yo estoy súper contenta con que el tema de los suplementos lo esté haciendo cada vez más gente, pero, jope, creo que estas cosas hay que saberlas. Entonces, si tú vas a hacer algo para la gente, para mejorar su salud, todo tienes que tener un conocimiento exquisito de todo el metabolismo. Y por eso yo hago estos podcasts. Justamente estaba esta semana en la feria de Infarma en Barcelona y mucha gente me decía, ostras, no sé lo que nos ayuda a farmacéuticos porque lo ponemos en las sesiones de formación de farmacia para aprender más y esto es maravilloso. Me decía, ostras, y mil gracias por ser tan generosa. Jope, yo creo que el mundo es un buffet libre y aún así hay gente que se empeña en pasar hambre. Es decir, jope, yo si mi objetivo final es que mejoréis vuestra salud, para mí todo lo que os ayude a mejorar vuestra salud, si yo explico el metabolismo de la histamina y explico que para metabolizar bien la DAO se necesita cobre y que el cobre puede faltar en gente que toma mucho zinc y eso ayuda a no sé quién persona que tenga otra marca de suplementos a hacerlo mejor. O sea, ¿de qué me sirve guardarme esto a mí para hacerlo yo en mi marca de suplementos? Y así me quedo yo todo. No, es que no, sinceramente. O sea, yo sé lo que hago en mi marca de suplementos y sé lo que busco, pero también sé que, ostras, no a todo el mundo le puedo caer bien y a todo el mundo puede querer tomar mis suplementos en el caso de que quiera tomar suplementos. Entonces, si quiere comprar el de la otra marca, pues que la otra marca lo haga lo mejor y para eso os lo comparto yo la información. Sinceramente es lo que pienso. Entonces, la histamina que viene de los alimentos se metaboliza por la enzima DAO, D-A-O, y esa enzima se expresa en el borde en cepillo del intestino, por tanto todo lo que dañe a la superficie intestinal, desde un aumento de la permeabilidad, un sobrecrecimiento bacteriano, una enfermedad celíaca no bien tratada, toma de ciertos fármacos, alcohol, etc, puede hacer que tengamos menos enzima, que no se metabolice la histamina y por tanto que aparezcan síntomas de un aumento de la histamina. Además, esa enzima necesita cobre. Después de metabolizarse por la DAO, se produce os voy a contarlo, pero vamos, esto es ser un poco pedante porque yo creo que no. La histamina se metaboliza por la DAO y da lugar a N-imidazol acetaldehído. Ese N-imidazol acetaldehído se metaboliza por la ADH, que es la misma enzima que metaboliza el alcohol. Por eso el alcohol puede aumentar la histamina, porque se queda con esa enzima y dice, no, yo metabolizo el alcohol con esta. Tu hígado tiene que priorizar el metabolismo del alcohol, no tiene suficiente aldehído deshidrogenasa y ¡pam! Síntomas de histaminosis. Ese N-imidazol acetaldehído se metaboliza a ácido imidazolacético y ese ácido imidazolacético se metaboliza luego a otra molécula que se elimina. Por otra parte, la histamina que produce endógenamente nuestro cuerpo, la que produce en nuestras células gástricas, en nuestras neuronas y en nuestras células del sistema inmune, se metaboliza por otra enzima que se llama histamina N-metiltransferasa, ¿vale? HNMT, histamina N-metiltransferasa, que como su nombre indica necesita grupos metilo y se necesita por tanto el S-adenosilmetonina. El S-adenosilmetonina es un derivado de la metionina y os sonará, yo lo tengo en varios suplementos, de hecho a mí me gusta mucho, no solo por el tema del estado de ánimo y la memoria, sino porque ayuda a metabolismo de detoxificación hepático y también ayuda a metabolizar la histamina endógena, de ahí a que también se utilice para el metabolismo de detoxificación hepática, porque al final ayuda a metabolizar
una amplia variedad de moléculas, desde la histamina hasta el arsénico, pasando por hormonas como la adrenalina y noradrenalina. También se necesita para la metilación de genes. La cuestión es que el SAMe es, para mí, sin duda, una de las moléculas, es un derivado de un aminoácido, pero vamos a llamarle complemento nutricional, más desapercibido y para mí es más importante. Algún día, si queréis, os hago un podcast del SAMe, porque es un mundo. A mi padre le encanta el SAMe. De hecho, en el memorión yo puse el SAMe porque mi padre es un enamorado del SAMe. O sea, mi padre es la persona más enamorada del SAMe, que después del licopeno le gusta el SAMe. Papi, te quiero un montón y gracias por todo lo que haces por mí. Dicho esto, pues la histamina que produce en nuestro cuerpo, a diferencia de la alimentación, se metaboliza por esta enzima, por la enzima histamina N-metiltransferasa, que al igual que la DAO necesitaba cobre, esta necesita el S-adenosilmetionina para funcionar. Una vez que la histamina N-metiltransferasa capta la histamina que producen nuestras células del sistema inmune, nuestras células gástricas, nuestras neuronas, lo metaboliza a N-metilhistamina. Esta N-metilhistamina se metaboliza en gran medida por la MAO y un poquito por la DAO, por la misma que la del borde intestinal. Después esto, gracias a la enzima MAO y en menor medida a la DAO, MAO es MAO, como el dictador chino Mao Zedong, por lo mismo. Esta se metaboliza a N. A ver si esto lo tengo apuntado porque esto es imposible que me acordara. A N-metilimazol acetaldehído y luego otra vez, al igual que la vía anterior, se metaboliza a ácido N-metilimazol acético gracias a la enzima aldehído deshidrogenasa, que es la misma que antes. Entonces, resumen, la histamina se produce en el cuerpo a partir del aminoácido esencial histidina. Esa histamina que se produce en nuestro cuerpo se metaboliza de manera normal una vez que ya ha hecho su función por la histamina N-metiltransferasa, que requiere esa adenosilmetionina para que funcione bien. Después se convierte en N-metilhistamina, esa se metaboliza por la enzima MAO, que por eso los fármacos inhibidores de la MAO, entre otros muchos antidepresivos tricíclicos, pueden producir intolerancia a la histamina porque bloquean esta enzima. Después eso se metaboliza y da lugar a otro compuesto que gracias al aldehído deshidrogenasa, que es la misma que metabolizaba el alcohol y la histamina exógena en el segundo paso, elimina esa histamina. Por otra parte, la histamina que adquirimos con la alimentación se metaboliza en el borde en cepillo de nuestra pared intestinal gracias a la enzima DAO. Esa enzima requiere de cobre, se metaboliza a N-imidazol acetaldehído, gracias al aldehído deshidrogenasa se convierte en ácido imidaloacético y eso luego se elimina. Entonces, vemos que la histamina tiene un origen propio y un origen de la alimentación, que de normal cumple funciones básicas, pero que el problema, como todo, es un exceso de histamina. Entonces ya sabemos como lo básico. ¿Qué puede dar lugar a un exceso de histamina? Por una parte, que nuestro cuerpo produzca mucha histamina endógenamente, es decir, que nuestras células del sistema inmune, sobre todo, produzcan una cantidad excesiva de histamina. Eso os lo contaré un poquito más adelante porque puede ser. Después, puede ser que nuestro cuerpo no produzca la cantidad suficiente de la enzima DAO para metabolizar correctamente la histamina de los alimentos y secundariamente la histamina endógena, porque ya os he dicho que la DAO secundariamente, además de la MAO, metabolizaba la histamina endógena. Después, puede ser que tomamos alimentos muy ricos en histamina, en muchas cantidades, y que se junte con que nuestra DAO intestinal no sea la más adecuada. Después, que tomemos fármacos que bloquean la DAO. Entonces, a grandes rasgos, antes de entrar un poco más incisivamente a las causas, ¿vale? Podemos tener un balance positivo de histamina en el cuerpo, es decir, que se acumule histamina
bien de origen exógeno, es decir, que ingiramos alimentos ricos en histamina, o que ingiramos alimentos que bloquean la enzima DAO a nivel intestinal. Por otra parte, podemos tener un exceso de histamina porque nuestro cuerpo produzca una cantidad muy grande de histamina, o bien porque genéticamente tengamos una deficiencia de la enzima DAO, ¿vale? Os he dicho que habían 2 enzimas que metabolizaban. Solo está establecida la genética como causa de intolerancia a la histamina y de exceso de histamina de la enzima DAO. De la otra enzima que os he dicho que era la histamina N-metiltransferasa, no hay polimorfismos y alteraciones genéticas documentadas como sí que la hay de la DAO. Entonces, independientemente de la causa, que ahora lo explicaré, cuando nosotros tenemos un balance neto de histamina, se acumula la histamina, podemos tener síntomas cutáneos como eczemas, prurito, es decir, nos pica mucho la piel, nos rascamos, podemos tener eritemas, podemos tener un enrojecimiento de la piel, como lo que comúnmente se conoce como ronchas en la piel sin motivo aparente. Podemos tener angioedema, es decir, que no solo se nos pone rojo, sino se nos hincha una zona y se nos pone caliente. Luego, además, podemos tener síntomas gastrointestinales como diarrea, como dolor abdominal, como náuseas. Después podemos tener síntomas neurológicos como cefalea, como ansiedad, trastornos de la memoria. Podemos tener síntomas cardiovasculares como taquicardias, hipotensión. Podemos tener síntomas respiratorios como congestión nasal, picor en la nariz, tos, lagrimeo en los ojos y luego dolor muscular, dolor articular. Y en cuanto al eje reproductivo o la salud reproductiva, sobre todo en mujeres puede causar, entre otras cosas, reglas abundantes y dolorosas. Ya sabéis que la causa más común de reglas abundantes y dolorosas y que hay que descartar siempre es antes la endometriosis, ¿vale? Si se ha descartado la endometriosis bien descartada, y tenéis un podcast sobre esto, porque la endometriosis tarda en media entre 6 y 8 años en diagnosticarse, ¿vale? Si tienes reglas muy abundantes y no tienes otra manifestación más, también puede ser un exceso de histamina. Entonces, cuando tenemos un exceso de histamina por diversas causas que ahora os explicaré... Ostras, me está fallando muchísimo la voz. Cuando tenemos un exceso de histamina, podemos tener, ¿veis?, síntomas tan diversos como me pica la piel, me salen ronchas, tengo urticaria, tengo diarrea, tengo dolor abdominal, tengo taquicardias, tengo moqueo nasal continuo, me pica la nariz, tengo mocos, tengo dolor de cabeza, tengo problemas de memoria, me duelen las articulaciones. Todo esto es por un exceso de histamina, ¿vale? Entre otras cosas. Y aquí damos doble clic. Isabel, ¿por qué puedo tener un exceso de histamina? Vamos a empezar por las causas propias, por las causas endógenas, ¿vale? Podemos tener un exceso de histamina y voy a ir diciendo de lo más importante en cuanto que hay que diagnosticarse sí o sí porque puede ser un problema mucho más grande a otros niveles, a, entre comillas, lo menos prioritario en cuanto a urgente, ¿vale? La primera causa de un exceso de histamina es que tengamos una enfermedad que se llama mastocitosis. En la mastocitosis tenemos una proliferación anormal y excesiva de mastocitos. Estos mastocitos infiltran tejidos como el bazo, como el hígado, la piel, la médula ósea y nuestro intestino. Esta es una enfermedad asociada a una mutación del gen KIT y es una pseudo enfermedad tumoral, ¿vale? Entonces, por eso os le he puesto la primera, porque afortunadamente es la menos frecuente, pero siempre hay que descartarla cuando tengamos todos estos síntomas. Se suele descartar fácilmente porque se hace una biopsia nada invasiva en la piel. Hay ciertos casos que puede requerir que se haga una biopsia en médula ósea, pero en la mayor parte de casos, si es por mastocitosis, ¿vale?, y tienes muchas ronchas en la piel, mucha urticaria, mucho prurito, tu dermatólogo te va a hacer un pequeño cortecito en la piel, te hace una biopsia, eso lo ven en el laboratorio mis compañeros de anatomía patológica y se diagnostica. El tratamiento es muy bueno, ¿vale?, pero suele diagnosticarse por esa vía.
Después, la segunda causa en la que hay que descartar primero la mastocitosis es el síndrome de activación mastocitaria. En el síndrome de activación mastocitaria no hay un exceso de mastocitos como en la mastocitosis y no es una enfermedad pseudotumoral, ¿vale? No se infiltra ningún tejido que no debe estar infiltrado, no. Tú tienes los mismos mastocitos, es decir, imaginaos, en la mastocitosis, en vez de haber 4 mastocitos, hay 300. Esos 300 mastocitos producen mucha histamina y además infiltran tejidos tan importantes como el hígado, la piel, la médula ósea, el bazo, el tracto gastrointestinal. En el síndrome de activación mastocitaria, tú sigues teniendo tus 4 mastocitos, pero de una manera anormal producen demasiada histamina. Tú produces demasiada histamina, por tanto tienes síndromes de exceso de histamina. En el síndrome de activación mastocitaria se puede diagnosticar una vez descartado mastocitosis midiendo en el laboratorio con una prueba de análisis normal la triptasa sérica. Es una enzima, ¿vale?, que produce una subunidad que es la beta-triptasa, que cuando tus mastocitos se activan en exceso, como sustancia de desecho, producen mucha beta-triptasa. Pues tú eso lo mides como triptasa en la sangre y puedes medir o la triptasa total o la beta-triptasa. Es sugestivo, y digo sugestivo porque el síndrome de activación mastocitaria es un diagnóstico de descarte. Hay que descartar la mastocitosis y alergias, ¿vale? Y las alergias, mis compañeros alergólogos lo suelen hacer con pruebas cutáneas o con la medición de la inmunoglobulina tipo E específica en sangre. Si tú ya afortunadamente han descartado la mastocitosis, te han hecho una pequeña, porque tienes manifestaciones en la piel, que es casi siempre de mastocitosis, te han cogido un trocito y te lo han visto en el microscopio y otra medio con citometría de flujo, siempre con biopsias, y te han descartado alergias. En sangre te haces un análisis de sangre normalito, ¿vale? Y ahora os diré que luego con el mismo análisis puedes aprovechar y pedirte las cosas de la histamina. Te hacen un análisis basiquito, bueno, basiquito quiero decir de sangre normal, no te tiene que hacer nada específico, y te miden la triptasa total o la beta-triptasa. Si la triptasa total está por encima de 20 nanogramos por mililitro o la beta-triptasa de 1 nanogramo por mililitro, es sugestivo de que puedas tener un síndrome de activación mastocitaria. Si todo esto está normal, es decir, tú tienes manifestaciones en la piel y mis compañeros de dermatología te han hecho una biopsia y no tienes mastocitosis. Tienes además las pruebas de alergia negativas y además te han medido la triptasa y la tienes bien. Aquí puede entrar en que tu cuerpo, tú tengas intolerancia a la histamina porque te falte la enzima DAO. Por X y Z en tu cuerpo hay una alteración genética y polimorfismos que hacen que no produzca la suficiente enzima DAO, ¿vale? ¿Y cómo lo sé? Pues esto se puede medir con una genética. Concretamente, se coge un poquito de saliva y se coge una muestra y se analiza. Si tienes un polimorfismo de los 3 más comunes y además en sangre tienes una elevación de la enzima DAO sérica o te han hecho una colonoscopia por el motivo que sea y te han sacado una muestrecita y te han medido la actividad, una baja actividad de la DAO sérica junto con síntomas compatibles y una genética compatible pueden decirnos que tú no tienes la suficiente enzima. Eso no es que haya nada malo en ti, es que, oye, igual que yo tengo enfermedades autoinmunes, porque tengo una genética que me predispone y luego por algún motivo ambiental, tú, por el motivo que sea, tu cuerpo no produce la suficiente DAO. Y eso, insisto, se valora midiendo con una muestra de saliva y aparte midiendo en sangre la actividad de la DAO sérica o, en algunos casos, si te tienen que hacer una colonoscopia por algún otro motivo,
con la propia colonoscopia se puede medir la DAO, la actividad de la DAO sérica. Entonces, esto siempre es si hay síntomas compatibles, es decir, no es aleatoriamente yo me hago una biopsia de la piel, yo aleatoriamente me hago un análisis de sangre o un análisis de saliva, es decir, tienes al menos que tener 2 o más de estos síntomas, es decir, urticarias, eczemas, diarrea, náuseas, cefaleas, migrañas, alteraciones del estado de ánimo, moqueo nasal, lagrimeo, tos, todo lo que os he dicho, 2 o más síntomas, es sugestivo de empezar a estudiar todas estas cosas, ¿vale? Entonces, primero descartar que no tengas mastocitosis, después descartar que no sea un síndrome de activación mastocitaria y después descartar que no sea que tu cuerpo produce muy poca enzima que metaboliza la DAO. En estos casos, tu cuerpo produce la cantidad suficiente de histamina, es decir, tus mastocitos no se activan en exceso, ni tienes un exceso de mastocitos, pero tu cuerpo no produce la suficiente enzima. Eso se diagnostica con, como os he dicho, una muestrecita de saliva que nos diga a ver si tienes esos polimorfismos genéticos, que son 3, os los voy a decir, pero vamos, que esto lo dice el laboratorio, que es el RS101-5619, el RS104-9742 y el RS104-9793. Cualquiera de estos 3 polimorfismos cursa con una disminución de la actividad de la DAO. Por otra parte, también puede diagnosticarse una falta de DAO, aunque no siempre, ¿vale? Porque esto depende de la sensibilidad del laboratorio, con una deficiencia de la DAO sérica en sangre o si te hace una colonoscopia midiéndole en la colonoscopia. Isabel, a mí me han hecho todo esto, y yo tengo todo negativo, pero yo tengo urticarias, tengo ronchas, tengo moqueo nasal, tengo lagrimeo, tengo tos, tengo dolores articulares, tengo dolores musculares, tengo dolor menstrual, tengo cefaleas, tengo migrañas, tengo dolor abdominal, tengo diarreas y yo sé que a mí me pasa algo porque esto no es normal. Y me han descartado todo lo descartable. Incluso, Isabel, me han hecho la biopsia, me han hecho el test de saliva, me han hecho en sangre la actividad de la DAO y me sale todo negativo. ¿Qué puedo hacer? Aquí entra el origen exógeno, es decir, puede ser que no tengamos la sensibilidad suficiente para medírtelo, pero que sí que es verdad que en tu cuerpo se acumule la histamina, especialmente a nivel gastrointestinal. En ese caso se puede optar por hacer la prueba de exclusión con la alimentación, es decir, probar si tus síntomas mejoran al eliminar los alimentos ricos en histamina o que evitan que tu cuerpo la metabolice. Esta dieta de exclusión es excluye muchísimas cosas. Por tanto, no es una dieta que se puede hacer a la ligera y te la debe indicar tu médico digestivo o, en el caso ideal, cuando contemos en las consultas con nutricionistas, dietistas y nutricionistas especializados, ¿vale? Porque es una dieta que puede llevar a deficiencias si no lo haces bien. Entonces, se hace una dieta baja en histamina, 4 semanas, y se ve qué tal va a la persona. Isabel, ¿qué alimentos son ricos en histamina? Y que por tanto habría que evitar en las dietas bajas en histamina para descartar. Luego os voy a contar qué suplementos pueden ayudarnos, ¿vale? Porque muchas veces, Isabel, yo tengo un diagnóstico de intolerancia a la histamina porque me ha salido tengo los síntomas compatibles y encima me han hecho análisis de sangre y sale la actividad de la DAO muy bajita, o me han hecho la genética, etcétera. Y hay veces que esa dieta es bastante estricta y es complicado de seguir. Entonces hay suplementos que pueden ayudarnos, ¿vale? Ya os lo diré. Que me anticipo que no tengo ninguno en mi marca, porque mucha gente se cree que yo todos los podcasts que hago, bueno, mucha gente no, se cree poca gente, porque afortunadamente la mayor parte de gente que me seguís, pero que yo cuando hablo de suplementos ni es porque necesariamente los tenga en mi marca o porque los vaya a sacar sea el próximo lanzamiento, porque mi próximo lanzamiento es el Antiox Global, que lleva coenzima Q10, licopeno, extracto de cereza amarga, luteína, astaxantina, etcétera.
El siguiente van a ser unas proteínas en polvo y ya te os digo que no voy a sacar a corto o medio plazo ninguno para la histamina. Y estoy haciendo un podcast de histamina. O sea, quiero decir, es que yo insisto, es que esto va mucho más allá de los suplementos, de mi marca. O sea, no sé. Que es que me sorprende que os sorprenda que yo haga cosas sin luego tener una repercusión. No sé. Igual que me decía una persona, ¿pero por qué no pones anuncios en tu podcast? Pues primero porque no sé cómo se ponen. Y segundo porque no sé. Bueno, en fin, porque yo creo que esta información, en fin, que ya no quiero divagar, que llevo 35 minutos divagando. ¿Qué alimentos son ricos en histamina y que por tanto habría que limitar su consumo? Cualquier alimento que esté fermentado y curado, es decir, queso curado, queso semicurado, embutidos, incluyendo jamón serrano, jamón ibérico, salchichón, chorizo, fuet, lomo embuchado. Después, cualquier alimento fermentado derivado de la soja, no en la soja en sí, sino derivado de la soja, es decir, el tempeh, la salsa de soja, el miso, el natto. También alimentos fermentados como el kimchi, la kombucha, lácteos fermentados como el kéfir y el yogur. Todo lo que esté fermentado, en el proceso de fermentación se necesitan microorganismos, se necesitan bacterias. Pues bien, si bien esas bacterias que fermentan los alimentos, los lácteos, el kéfir, la kombucha, la leche para hacer quesos curados, los embutidos, aportan propiedades nutricionales y organolépticas diferentes, también lo que hacen es que la histidina, que es el aminoácido que de manera normal está en los alimentos y se necesita para producir proteínas, se descarboxile porque tienen la enzima L-histidina descarboxilasa y produzca histamina. Es decir, los alimentos fermentados, igual que predigieren ciertos compuestos haciéndolos más digeribles, hacen que la histamina, en vez de quedarse como aminoácido, se descarboxile y dé lugar a histamina, incrementando el contenido de histamina. Además, otros alimentos que de manera normal pueden contener alta cantidad de histamina son otros alimentos fermentados, como por ejemplo el pan de masa madre, que es maravilloso, pero en este caso acumula histamina. Después, la cerveza, el vino tinto es el que más de todos los alcoholes tiene histamina, y en menor medida el vino blanco. Luego también es alto en histamina los pescados azules. Los pescados azules tienen mucha histidina y sobre todo por un mal procesamiento del pescado puede dar lugar, sobre todo esos pescados que se congelan mal, a que se activen la degradación de la histidina y produzcan grandes cantidades de histamina. Después, otros alimentos ricos en histamina y que por tanto habría que evitar, además de los que os he dicho, quesos curados y semicurados, embutidos, lácteos fermentados como el kéfir y el yogur, el kombucha, derivados fermentados de la soja como el tempeh, el natto, la salsa de soja. También hay ciertas verduras como las espinacas, las berenjenas, los tomates, los champiñones. También ciertas frutas, especialmente frutas deshidratadas. Las fresas son altísimas en histamina, los limones, los pomelos, las judías verdes, las naranjas. Después, en menor medida, frutas como el kiwi, el plátano, la ciruela, el aguacate, que el aguacate es una fruta, la piña, las peras. Y después también otros alimentos un poco más de otras categorías, como pueden ser los cacahuetes, los anacardos, los mariscos y luego, por otra parte, pero no menos importante, hay alimentos que bloquean a la enzima DAO y entre estos está, además del alcohol que tiene mucha histamina, también bloquea la DAO, pero también los tés. Entonces, en estas personas que queremos ver si efectivamente es por un exceso de histamina en sus síntomas, se recomienda durante 4 semanas evitar todos estos alimentos. Ah, y el chocolate, se me había olvidado el chocolate. Es una dieta muy estricta, ¿vale? Puedes tomar otras cosas que os diré, pero tienes que evitar durante 4 semanas quesos curados y semicurados, alimentos enlatados y fermentados, incluyendo vinagres y vinos. Tienes que evitar
incluso pescados azules congelados. Tienes que evitar la kombucha, el kéfir, el yogur. Tienes que evitar el chocolate, tienes que evitar las espinacas, las berenjenas, el tomate, los champiñones, las frutas deshidratadas, las fresas, los limones, los pomelos, los naranjas. Tienes que evitar incluso, si lo quieres hacer muy estricto porque tus síntomas son muy limitantes, el kiwi, el plátano, el aguacate, la piña, los cacahuetes, los anacardos, los mariscos, los crustáceos y el té, incluyendo té verde, té negro y té matcha. ¿Veis la cantidad de alimentos? Entonces hay que hacerlo con mucha supervisión porque puedes entrar en, unas deficiencias importantes. ¿Qué alimentos sí que puedes tomar? Puedes tomar en general, granos, todos los que sean integrales. Puedes tomar de verduras, puedes tomar... Es que estoy pensando que no sean estos. Puedes tener alcachofas riquísimas, la rúcula, que además es maravillosa en quercetina, que es un suplemento que os recomendaré. Puedes tomar espárragos, puedes tomar remolacha, pak choi, brócoli, brocolini, coles de Bruselas, calabacín, coliflor, zanahorias, apio, pepino, rábano, escarola, eneldo, nabo, ajo puedes tomarlo, ¿ves? Jengibre, puedes tomar kale, puedes tomar lechuga, puedes tomar menta, puedes tomar patatas, puedes tomar boniatos, puedes tomar pepinos, pepino ya lo he dicho, puedes tomar pimientos. O sea, de verduras puedes tomar muchas. Después de frutos secos, legumbres, todo esto, puedes tomar pistachos, puedes tomar nueces de macadamia, puedes tomar avellanas. De frutas puedes tomar manzanas, frutos rojos, que no sean fresas. Puedes tomar cerezas, puedes tomar melocotones, puedes tomar nectarinas, puedes tomar mangos, puedes tomar frambuesas, bastantes. De carnes, si tomas carnes, puedes tomar todas las carnes que quieras. Pescados, mejor pescados blancos. Cereales, lo dicho. Quinoa, maravilloso. Arroz, maravilloso. Condimentos, puedes utilizar aceite de oliva virgen extra. Puedes utilizar aceite de coco. Si utilizas aceite de coco, acuérdate que sea prensado en frío. De endulzantes puedes utilizar miel, puedes utilizar stevia, puedes utilizar fruto del monje. Entonces, como veis, son dietas estrictas, pero ostras, puedes comer una vez que sabes lo que no, pero luego sabes lo que sí, y sabiendo que son 4 semanas, sobre todo, es porque si mejora, probablemente se deba a esto, y luego ahí entra ya la labor de mis compis de dietistas nutricionistas que te hagan una dieta de reintroducción, porque mucha gente, no todos los alimentos ricos en histamina les sientan mal, sino unos más que otros. Entonces, poco a poco, con una pauta de reintroducción semanal, te puede ir identificando. Ostras, Isabel, es que a mí, por ejemplo, me sientan súper mal los quesos curados, los embutidos y la kombucha, pero tolero las espinacas, las berenjenas, los tomates, el kéfir y el pan de masa madre fermentado. ¿Sabes? Esto es un mundo todo, pero si durante 4 semanas puedes seguir esta dieta estricta y te mejoran los síntomas, luego ya, ostras, te da la felicidad de saber qué es lo que te pasa y poder tirar por ahí. Se me había olvidado nombrar que además de alimentos que tienen histamina y alimentos que pueden bloquear la DAO, también hay fármacos que pueden bloquear la actividad de la DAO, haciendo que se acumule histamina. Estos fármacos que bloquean la DAO son la aspirina, el diazepam, el ácido clavulánico, que suele estar en el famoso antibiótico amoxicilina clavulánico, luego otro antibiótico que es la cefuroxima, que se suele mandar para infecciones de orina, el analgésico metamizol, cuyo nombre comercial es es que yo no puedo decir nombres comerciales como médico, solo puedo decir el principio activo,
Luego también el fármaco amitriptilina, que se suele recetar precisamente para migrañas, cefaleas, que es lo que da un aumento de la histamina, así que muchas veces estamos haciendo un pan con unas tortas, y para la depresión. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que bloquea la DAO, haciendo que se acumule la histamina. Después también el fármaco metoclopramida, cuyo nombre es Primpe y se suele usar para las náuseas. Todos estos fármacos pueden contribuir a un aumento de la histamina porque evitan que la enzima DAO del borde intestinal haga su función de metabolizar la histamina de los alimentos y en menor medida la histamina del cuerpo al bloquear la DAO. Entonces, repito, fármacos: aspirina, el diazepam, la furosemida, el ácido clavulánico, la cefuroxima, el analgésico metamizol, el antidepresivo amitriptilina, la metoclopramida. Todos estos fármacos pueden hacer que tengas un exceso de histamina y, por tanto, que aparezcan los síntomas. Entonces, si tú te tomas aspirina de manera recurrente, te tomas diazepam, te tomas furosemida, que es un diurético, te tomas ácido clavulánico, te tomas cefuroxima, metamizol, amitriptilina, sobre todo los que te tomas crónicos. Antibióticos generalmente, afortunadamente, no son crónicos, pero oye, hay gente que se toma diazepam crónico, hay gente que se toma aspirinas crónicamente, sobre todo aspirinas en dosis analgésicas, no aspirinas en bajas dosis que se suele dar como antiagregante, ¿vale? Estoy hablando de gente que se toma aspirina porque le duele la cabeza. Aspirina en dosis grandes, metamizol, hay gente que se toma bastante metamizol, que es nolo, porque tiene dolor crónico. La amitriptilina, todo esto habría que decirse a tu médico para que valorase igual o la disminución de la dosis o la sustitución en el caso de que se pueda. Isabel, yo no puedo, pues ahora los suplementos que voy a decir te pueden ayudar. Por último, pero no menos importante, no quiero olvidarme que tú puedes tener un exceso de histamina, como os he explicado, porque tengas poca DAO. Y esa poca DAO puede no ser la causa genética, puede ser porque tú tengas dañado tu intestino. Entonces siempre habría que descartar que no tuvieras un aumento de la permeabilidad intestinal. Eso lo sabéis del episodio 20 de mi podcast, se puede medir midiendo la zonulina. Tanto en sangre, aunque en sangre quizá no sería lo más indicado, porque cualquier alteración de cualquier mucosa, incluyendo por ejemplo la mucosa respiratoria, puede elevar la zonulina. Pero si te lo miden en sangre, la zonulina en sangre junto con otros marcadores, como por ejemplo la proteína IBAP o la proteína fijadora de lipopolisacárido, nos puede hacer ver que tú tienes un aumento de la permeabilidad. Si esto no se puede medir en sangre, la zonulina en heces es más específica de un aumento de permeabilidad intestinal a nivel gástrico. Entonces, si tú tienes un aumento de la permeabilidad intestinal, tienes que tratar ese aumento de la permeabilidad intestinal porque gracias a eso mejorarás tu producción de DAO, porque ahora te falta DAO, no porque tengas ningún problema genético ni nada más, sino porque tú tienes la barrera intestinal dañada. Después, el aumento de la histamina por falta de DAO intestinal, además de por aumento de permeabilidad intestinal, también puede deberse a un sobrecrecimiento bacteriano y eso se diagnostica con un test expirado de aire expirado, que ya os lo conté, con glucosa o lactulosa, aunque también entramos en que quien tiene un sobrecrecimiento bacteriano suele tener un aumento de la permeabilidad intestinal. Entonces, básicamente, un aumento de la permeabilidad intestinal. Y después, también puede darse en personas que tenemos enfermedad celíaca, ¿vale? Porque la enfermedad celíaca cursa con un daño de la barrera intestinal. Entonces, en ese caso, no solo seguir una dieta estricta sin gluten, que es un mundo súper complicado, que me lo vais a decir a mí, que es complicadísimo. Entonces, en esos casos, como veis, no tanto sería cuidar la histamina de la alimentación, que sí, no tanto sería por algo genético, sino sería, y en este caso es súper guay porque la causa es reversible. En estas personas en las que la causa de la histaminosis sea un aumento de la permeabilidad intestinal, ostras, reparando la barrera intestinal se va a mejorar los síntomas y se repara la barrera intestinal, entre otras cosas, modulando la alimentación con ciertos compuestos que ya os conté en ese episodio, L-glutamina en dosis de 20 gramos, el zinc, L-carnosina, la quercetina, que también es un suplemento repetido para lo que os voy a contar más adelante, la cúrcuma, ciertos probióticos como el Lactobacillus rhamnosus, el reuteri, el casei, el plantarum, etc.
Entonces, una vez que sabemos todas las causas, Isabel, yo es por un fármaco o es por la causa que sea y ya me están modificando, pero quiero intentar tomar algún suplemento que me ayude. En ese caso, la combinación de alguno de estos, no tienes por qué tomarte todos, pero pueden ir muy bien. La vitamina D3, después el butirato, que es un postbiótico, es un ácido graso de cadena corta con efectos antiinflamatorios específicamente a nivel local y por tanto evita una liberación excesiva de histamina a nivel intestinal por las células del sistema inmune intestinal. Después la quercetina. Si tomáis quercetina, acordaos que o esté fitosomada o liposomada, es decir, que esté protegida, o al menos que lleve extracto de pimienta negra. Después el transresveratrol. Justamente el resveratrol no es de los mejores, y ya sabéis que no es de mis elecciones en el tema de anti-aging, pero a nivel de la histamina sí, modula la liberación de histamina. Y luego por último el palmitoil etanolamida. Yo justamente este sí que lo tengo en mi marca de suplementos bajo el nombre de Cerodol, que parece que solo es para el dolor, pero es que justamente el PEA, entre otras cosas, además de modular las vías del dolor, al modular canales de TRP, V6, etc., y el sistema endocannabinoide, también ayuda a que los mastocitos no se degranulen en exceso y no produzcan mucha histamina. Entonces, primero saber las causas, obviamente, pero en cuanto a suplementos, ya os he dicho, vitamina D, butirato, quercetina, si elegís quercetina que esté fito o liposomada, al igual que el transresveratrol. 500 miligramos de quercetina puede ser muy útil, fito o liposomada o con extracto de pimienta negra, y el transresveratrol 100-150 miligramos puede ser buena. También fitosomado, liposomado o con coenzima Q10, todo se toma con el estómago lleno. Y luego por último el ácido graso, la amida de ácido graso, palmitoil etanolamida, puede venir bien. Yo se la tengo en mi Cerodol. El resto de suplementos yo no los tengo, pero insisto, bueno, vitamina D sí, pero la quercetina y el resveratrol no. Buscad uno que tenga 500 miligramos de quercetina, lipo o fitosomada, o con coenzima o con pimienta negra. Transresveratrol entre 100 y 150 miligramos fito o liposomada, o con extracto de pimienta negra. Todos los suplementos que os he dicho se toman con el estómago lleno, con 10 gramitos de grasa. Y luego, si la causa por la que tienes un exceso de histamina es por aumento de permeabilidad intestinal, además de que vayas a un nutricionista y a un médico digestivo que te la diagnostique y que sigas una dieta específica, te pueden venir bien aquellos suplementos que mejoran la permeabilidad intestinal. Entre esos está la glutamina, 20 gramos, 10 gramos por la mañana y 10 por la noche, que es en polvo, es un aminoácido que ayuda a reparar la barrera intestinal, el zinc, L-carnosina y luego la quercetina. Entonces aquí tienes un 2x1 porque la quercetina, os acabo de decir que es útil para lo de la histamina. Entonces 500 miligramos de quercetina, y en el caso de la permeabilidad intestinal la cúrcuma también puede venir bien. Y luego probióticos, pero no cualquiera, los que os he dicho. El Lactobacillus rhamnosus GG, el Reuteri, el Casei, el Plantarum, entre otros. Y nada, que espero que os haya gustado, que cualquier duda extra os escucho en mi Instagram @isabelvina. También tenéis mi TikTok @isabelvinabas, que son contenidos diferentes, ¿vale? El TikTok lo tengo un poco más friendly porque el Instagram es un poco más profesional en las decisiones en que soy más seria o trato temas mucho más como específicos, ¿vale? El TikTok son dudas más de andar por casa. Y que muchísimas gracias por la gente que me escuchéis, que gracias por ser tan amables conmigo y gracias por la amabilidad que habéis tenido de aceptar que tenga la voz un poco tomada, que he estado bebiendo un poco y he parado el podcast en algún momento porque no podía seguir. Espero que no se note mucho si hago los cortes bien hechos y que nada, que lo recomendéis si consideráis, que mil gracias y que un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Un besito, chao.